Y me gusta abrir con esta nueva sección del programa que estamos llamando ¿Qué hay en tu radar cultural? Nomás como para quebrar el hielo. ¿Qué andas viendo últimamente en tu newsfeed? Ah, ok. Es pregunta. Ah, ok, ya empezamos. Ah, ok, Simón, ok, ok. Simón. Ah, ok, no sabía. Ok, pues, a ver, digamos como que en términos generales, ¿en qué ando? Pues bueno, he estado leyendo últimamente como a un filósofo chino que tiene por ahí un libro, bueno, tiene libros o información en español en esta editorial de Caja Negra y se llama Yuk Hui. Entonces he estado leyendo, a él es el pensamiento que, digamos, he estado revisando últimamente y también el de un economista canadiense que ahorita no recuerdo el nombre, pero que también tiene por ahí un libro en Caja Negra. He estado también, pues, o sea, yo sí consumo, yo creería que veo como una película al día más o menos. Estuve tratando de revisar pues algunas de las películas que estuvieron nominadas a mejor película de lengua extranjera en los Oscars. Entonces creo que la última que vi de esas fue la de Drive My Car, que justamente está basada al mismo tiempo en un relato de Murakami, que lleva el mismo nombre, este relato, Drive My Car, y al mismo tiempo, y que vamos, y este relato está compendiado en un libro que creo que se llama algo así de hombres sin mujeres, algo así por el estilo de Murakami. Entonces he estado dándole a, pues a ese relato, pues para poder comprender, o sea, quería ver, digamos, cómo había estado la cosa de la adaptación del relato al guión y comprender un poquito más de qué iba la historia, porque me gustó la historia, me gustó la película, creo que es una película chingona, interesante, que habla acerca del amor. No quiero dar ningún tipo de spoiler, porque creo que sí, ¿qué digo? Independientemente soy de las personas que cree que si te importan como los spoilers, pues creo que está jodido. Es decir, creo que un spoiler no te debería de poder arruinar una película, porque lo importante más bien es la forma en la que está contada la película y la narrativa y las actuaciones, que el hecho de que tengas un spoiler o no. Pero bueno, Aquí hacemos spoilers, ¿eh? No, no tengas cuidado. va, va, va. Pero bueno, No somos una zona de seguridad, no somos un safe space anti-spoilers. bueno, pues eso, ¿no? Que sí me gustó realmente esa película. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, justo cuando creíamos que podíamos escapar de el discurso de los Óscares, afortunadamente como que hay algunas joyas por ahí que se nos escaparon, ¿no? Con toda la debacle de la cachetada, todo el discurso se enfocó en eso, ¿no? Sí, pero pues, o sea, también creo que, es decir, creo que la academia no trae nada desde hace mucho tiempo, es decir, ha perdido como su papel o su figura legitimadora frente al cine desde hace muchísimo tiempo. Creo que prueba de ello, pues justamente, es decir, cada año nos lo van reafirmando más con las diferentes entregas. El hecho de que este año ganara, por ejemplo, Coda a mejor película, cuando es una adaptación, bueno, es un remake de una versión canadiense, y que siendo honesto, me parece que es una película como de Hallmark Channel, o se me hace como una película que bien pudo haber hecho Adam Sandler, y que incluso una película de Adam Sandler habría tenido como mejores actuaciones. Y Hasta la de King ojo, Richard también fue como de Hallmark, ¿no? sí, pero creo que es mucho mejor. Es decir, es como este lado ya comercial que es como, pues es una fórmula ya muy bien trabajada, que es difícil que salga mal, pero creo que incluso en Coda se cae como en un nivel cinematográfico menor, que de verdad lo digo, creo que cualquier película de Adam Sandler sería mejor que esto, y pues bueno, es la película que gana el Oscar a mejor película, y si la comparamos, híjole, no sé, con La peor persona del mundo o con Drive My Car en términos cinematográficos, hay una gran distancia de por medio, es decir, no se acercan, o sea, es como una burla decir que que Coda es la mejor película y compararlo
con Drive My Car, que Drive My Car incluso también juega con todo este pedo de los diferentes idiomas, ¿no? Que es una película donde no todo sucede en un idioma, sino que sucede como en 4 idiomas diferentes, incluso hay una persona que está todo el tiempo actuando la obra que se quiere ensayar, la está interpretando en lenguaje de señas, y eso se me hace también, digamos, como una chingonería, es infinitamente superior a Coda, pero pues bueno, ¿no? Hay gente o hay muchas personas a las que le sigue causando ilusión esto y los Latin Grammy y los Grammys y mil mamadas que yo creo que más bien hoy en día ya nos debería importar como, nos debería valer madres, creo más bien todo este tipo de premios que se construyen Creo, desde ciertos poderes. creo que el camarada estaría muy de acuerdo con eso, ¿no? Sí, es lo que comentábamos, ¿no? El episodio pasado. Y bueno, también en los Oscars no, pues no compiten obviamente al mismo nivel, ¿no? Es mejor película, como mencionas Drive My Car, la peor persona del mundo con estas películas, ¿no? Porque para empezar, en mejor película son puros, en su mayoría son producciones, estadounidenses, ¿no? Y la infinita variedad de películas que se producen alrededor del mundo, de diferentes productores, diferentes movimientos, solo tienen cabida en una sola categoría, que es la de mejor película extranjera, ¿no? Entonces es muy desigual la competencia, ¿no? Pues en sí los Oscars, ¿no? Los Academy Awards son un, un, un concurso, ¿no? Una premiación a la cultura estadounidense, ¿no? Más que Y, nada. y Sí, pues que bueno, quizá justamente ahí es un lugar donde vamos a encontrar quizá ni el futuro ni lo propositivo del cine, ¿no? Yo por ahí justamente recuerdo que Alain Badiou en algún momento da una conferencia, hace muchos años vino a dar una conferencia a la Ibero sobre el cine, qué es el cine, si no mal recuerdo se llama esta conferencia, y por ahí él comienza a hablar acerca de esta diferenciación o a partir de esta maldiferenciación que mucha gente hace entre cine de arte y cine comercial. Él dice, no, fuck it, ¿no? O sea, que esa mamada de llamar como que hay cine de arte y cine comercial, pues bueno, habría que partir, digamos, como de esta idea de que hoy en día más bien el cine es como una quimera, tiene un pie puesto en la industria, tiene un pie puesto en el arte, ¿no? Y entonces él más bien no dice esto es mío, pero él dice, él ahora sí dice lo siguiente, dice, en lugar de decir o de querer mal catalogar a cierto cine como cine de arte, mejor deberíamos de llamarlo como cine experimental. ¿Y cuál sería la principal diferenciación entre el cine experimental y el cine comercial? Diría, pues es fácil, ¿no? El cine comercial es uno que busca abrir el canal comunicacional y hacer que el mensaje pueda llegar al mayor número de personas posibles. En cambio, el cine experimental es un cine que aun cuando está dentro de un proceso comunicacional, puesto que es una película, está mandando mensaje, dice, es algo que resiste el proceso comunicacional, es decir, no quiere irse bajo esta idea de decir, hey, que todos me entiendan, sino que de pronto está jugando a tratar de buscar nuevas narrativas, nuevas formas de comunicar, nuevas estéticas, nuevas composiciones. Y pues vamos, ¿no? Es decir, la academia gringa lo que termina por premiar siempre, pues más bien es esta fórmula que se trabaja una y una y una y otra vez, que son películas donde a huevo tiene que haber drama de por medio, que siguen la estructura narrativa de Sitfield, que son 3 actos con plot points en diferentes momentos de la película, pero que ya están como excesivamente planeados. Y pues bueno, eso es lo que premia, ¿no? Pero el futuro del cine, pues más bien me parece que en términos narrativos está más bien en el cine experimental, que quizá nos llega más que nada por cine de cualquier otro país que no sea Estados Unidos, ¿no? Incluso cine cubano bajo esta corriente que tuvo en algún momento que se llamaba como el cine pobre, que también se trabajó como en Brasil o no sé, pero bueno, el cine como chingón y rico creo que viene dado por otras lógicas, ¿no? Que no son las gringas. así es, camaraditas y camaradotas, hablando de contenido formulaico, les damos ahora la bienvenida a su podcast criptocomunista número 1 en el top ranking de la blockchain tecnócrata, el Politburro, transmitiendo con 100,000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yanqui y hasta la compuerta de su búnker. Yo soy, como siempre, su camarada Cari, saludándoles con mucha ternura radical. Como ya escucharon por ahí, también está nuestro camarada B. ¿Qué onda?
Gracias a todos por escucharnos de nuevo. Nuestro también co-host, camaradita Tanok. Qué rollo. Gracias por escuchar. Nuestro corresponsal de asuntos académicos en un regreso triunfal, nuestro camarada Tito Alba. Gracias por la introducción tan bonita. Un gustazo tenerte siempre con nosotros, camaradita. Y bueno, esta noche tenemos a un invitado muy especial, como ya escucharon por ahí. Nos acompaña esta noche Fernando Bustos. ¿Cómo te encuentras, Fer? Todo cool, todo chingón por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por dedicarnos un cachito de tu tiempo. Muy gustosos de tenerte por acá. ¿Por qué no le platicas un poquito al público qué es lo que haces, de qué van tus plataformas en el TikTok, en el Instagram, todo este rollo? Pues bueno, soy filósofo de formación, licenciatura, estoy en licenciatura, la maestría, el doctorado, que por ahí traigo un poquito, bueno, traigo muy atorada la tesis, pero también la neta es que ya no sé si quiero tener el título de doctor. Estoy en un momento de mi vida en el que creo que ya me vale un poco madres como tener ese título, esa nomenclatura académica, para ser honesto. ¿Cambió tu perspectiva la pandemia o...? No, desde hace un poco más atrás, realmente ya, o sea, no sé, como que cuando estás más morro, quizá, creo, por lo menos en lo personal, como que devaneas más como al interior de la academia, llegar a ostentar el título de doctor, doctora en filosofía, pero pues creo que estoy en un momento de mi vida en el que ya no sé, ya se me hace como desfasado, incluso como temporalmente, que a alguien le digan como doctor, es decir, ya no me interesa realmente tener tanto como el título como antes, entonces, pues bueno, ya no sé. Pero pues bueno, estudié filosofía, he trabajado o trabajo principalmente temas relacionados cine y filosofía. Por ahí mi tesis de tanto la licenciatura como de la maestría fue sobre cine y filosofía, y también por eso es que he dado durante muchos años clases de cine, de apreciación cinematográfica, lenguaje cinematográfico, en fin, muchas cosas relacionadas a cine en diferentes universidades. También he escrito o escribí durante mucho tiempo sobre cine, pero más que hacer crítica cinematográfica, lo que he intentado hacer siempre es como hacer film theory, que el film theory más bien es como este approach que se da al cine, tanto desde la filosofía, el psicoanálisis, la antropología, y tratar de dar lecturas desde ahí. Entonces eso es algo que hice durante mucho tiempo. He escrito en diferentes revistas. Actualmente estoy en el Washington Post. Y pues bueno, lo que hago, digamos, como que por ahí en TikTok, pues simplemente fue una forma de tratar de ser como consecuente con el trabajo que llevo realizando muchos años, que este trabajo principalmente ha sido, o he intentado permanecer, si bien estar dentro de la academia, tratar de buscar formas de hablar de la filosofía fuera de la academia, puesto que creo que es algo que nos debería de importar o de interesar, y entonces tratando de ser consecutivo con esta tarea que ya llevaba yo realizando, como de escribir en diferentes medios, pues dije, pues bueno, vamos a intentar también buscar la forma de hacer contenido y comunicar filosofía, pues a partir de esta plataforma TikTok, ¿no? Que obviamente ahí sí le entré en la pandemia, como muchas otras personas. Y pues bueno, creo que eso es más o menos como un poquito de background, de contexto, como para que medio ubiquen por ahí. ¿Qué se siente ser un vasallo del imperio de Jeff Bezos trabajando para el Washington Post? Pues está bien, o sea, no pasa nada, o sea, así es esto, digamos, Sí, como del sistema, pues, y pues más bien es como ir encontrando, pues, los pequeños huecos donde te puedas ir metiendo para hacer críticas desde ahí mismo, y pues afortunadamente, eh, pues el mismo medio me lo ha permitido. No, nunca me han, digamos, como dicho, no puedes hablar de esto y bla, bla, bla. Es decir, hay una política simplemente que si tú vas a hacer como algún comentario sobre Jeff Bezos, o sea, sí se debe de poner así como que Jeff Bezos, y simplemente recordamos que
este güey es como el dueño de esto, entonces, o sea, hacemos esta crítica sabiendo que este güey es como el dueño, ¿no? Es decir, como fuck it, o sea, no por eso no lo vamos a decir, pues, ¿no? Entonces, pues todo chido, la verdad, no pasa nada, todo cool. Sí, bastante responsable el disclaimer, ¿no? Decidimos contactarte cuando nos agraciaste en uno de tus TikToks leyendo uno de nuestros memes en Memazapanes, donde dijiste, bueno, seleccionaste un meme que dice, volvemos a la oficina porque nuestra cultura de trabajo es importante. Y luego la cultura del trabajo, el panóptico, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de ese meme? Eh, pues, híjole, pues son, digamos, como que varias cosas, ¿no? Es decir, como también como medir como varias cosas del termómetro social que están pasando, ¿no? Lo que me llama, que digo, ya es un meme que habían sacado hace tiempo, pero por ahí justamente lo había guardado. Y ahorita como que hace unas semanas fue como más notable que muchas personas estaban regresando a oficinas en Ciudad de México y que por ahí justamente las leía como quejándose, ¿no? Como, pues con todas estas cosas como de que, pues si ya aprendimos a trabajar desde casa durante la pandemia, ¿por qué chingado quieren que regrese a la oficina en una ciudad como México, donde puede ser que pierda una hora, hora y media, 2 horas, o quizá más para otras personas, trasladándome a las oficinas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la realidad es que pues muchas de esas personas no pueden elegir no asistir presencialmente. Si no van presencialmente, pues se los chingan, los dejan sin trabajo. Entonces, pero pues bueno, no es decir, son las oficinas las que, o muchas oficinas están con esta idea fuerte de que hay que volver, hay que regresar. Y quieren volver y quieren regresar justamente a la misma estructura de oficina con la que se venía trabajando desde antes de la pandemia, la cual es una estructura que obviamente sobre la que podemos hablar y decir muchas cosas, pero que es una estructura que principalmente ha servido como para vigilar al trabajador, para, es decir, como caliente. O sea, tengo varios, digamos, como planteamientos y varias ideas con relación a las oficinas, ¿no? Una, eh, no sé, estuve leyendo a principios, no, a finales del año estuve leyendo a David Graeber este libro que se llama Bullshit Jobs. Y en este libro de Bullshit Jobs, David Graeber es un antropólogo, se volvió muy famoso. Hace muchos años él escribe un ensayo que se llama Bullshit Jobs y después esto se hace libro. Y en este ensayo y libro de Bullshit Jobs, lo que él dice es que estamos rodeados de trabajos de mierda, ¿no? Hay mucha gente que desempeña trabajos que le parecen faltos de sentido. Entonces él dice, podemos hacer esta pregunta de qué aporta tu trabajo al mundo en términos de sentido, ¿no? Y entonces él dice que empieza a hacer esta pregunta y que hay mucha gente que cree que su trabajo es esto, está carente de sentido, ¿no? Y entonces él cree que esto termina por minar a la persona también. Es decir, si mi trabajo no tiene sentido, ¿por qué chingados estoy haciendo un trabajo que no debería de existir? ¿No? Es decir, como la persona que quizá está en el banco y que llegas y que te está dando los boletitos para que tú sepas cuándo vas a pasar, siendo que tú mismo puedes picarle a la maquinita y la maquinita te puede dar el boleto, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿No? Es decir, de verdad me levanto todos los días para venir a este trabajo y hacer esta tarea que no tiene ningún sentido y que podría hacer la persona que viene al banco por sí misma. Y entonces Graeber lo que dice es, estamos rodeados de trabajo de mierda, ¿no? Estamos rodeados de trabajos que son desmoralizantes a final de cuentas y que terminan por hacer a la gente infeliz porque la gente no encuentra ningún sentido de salir a la calle y realizar esta tarea para después llegar a su casa cansados y para el otro día repetir esto, ¿no? Como en este loop de Groundhog Day o de el mito de Sísifo, ¿no? Es un loop del cual no puedes salir. Y entonces, así como creo, o así como David Graeber habla acerca de que hay bullshit jobs, yo también me atrevería a decir que no solamente hay bullshit jobs o trabajos de mierda, sino que también hay oficinas de mierda y hay jefes de mierda. Y yo creo que las oficinas de mierda son estos espacios que se piensan para contener a los trabajadores y que los trabajadores produzcan ahí
pero que son también al mismo tiempo espacios carentes de sentido. Es decir, como que la gente dice, voy a abrir una empresa o voy a abrir un negocio y necesito tener una oficina. ¿Y qué necesita tener mi oficina? Escritorios, computadoras, y listo, ¿no? Y como que simplemente es como echar a la gente al interior de estas oficinas que no tienen ningún tipo de planificación, que lejos, digamos, como de hacer que las personas se sientan bien, cómodas al interior de estos espacios, porque vaya, ok, quizá vamos al trabajo a producir, pero pues vamos, incluso bajo esta maquínica capitalista, yo podría decir, pues voy a tener mejor a mis empleados mejor, no sé, más cómodos para que produzcan mejor, ¿no? Pero ni siquiera hay, digamos, como esta idea al interior de muchas oficinas, sino que simplemente es chingale, ¿no? Chingale. Y entonces creo que esas son, digamos, como las oficinas de mierda, ¿no? Y que estamos rodeados de oficinas de mierda, espacios que terminan por ofuscar, por hacernos sentir que no tiene ningún sentido ir a ese lugar a trabajar y que podría trabajar mejor desde cualquier otro lugar, ¿no? Porque quizá pierdo tiempo desplazándome, no hay ningún sentido al interior de estos lugares. En muchos de estos lugares, al contrario, termino perdiendo más tiempo porque quieren que vaya a juntas que pudieron ser un mail o que pudieron ser un mensajito chiquito. Y entonces, en lugar de ayudar, más bien parece que terminan como quitándote tiempo, energía, y que entonces todos terminamos como aborreciendo estas oficinas donde simplemente pareciera ser que estamos al interior de un panóptico, ¿no? Es decir, de esta estructura carcelaria, donde aparentemente nos están vigilando todo el tiempo. Sí, nos están vigilando todo el tiempo, ¿no? Y casi es, no sé, pienso como en los call centers, ¿no? Que son las peores oficinas que se vienen a mi mente y que son espacios repletos de un chingo de computadoras, gente conectada, digamos, como que o frente a las computadoras, y donde están divididos como por islas, ¿no? Y hay como personas que se están dando todo el tiempo checando que genuinamente estés haciendo tu chamba de estar llamando por teléfono y aparte graban las llamadas y entonces es una vigilancia absoluta, ¿no? No solamente de llegada y de hora de comida, sino de todo lo que estás haciendo mientras permaneces al interior de las oficinas, ¿no? Es decir, y que esto obviamente ya lo decía Foucault desde hace muchísimo tiempo, la similitud que existen entre ciertas organizaciones o ciertas estructuras como la escuela, como la cárcel, en donde también podríamos meter el trabajo, ¿no? Es decir, funcionan con las mismas o bajo los mismos esquemas regulativos y de vigilancia, ¿no? Entonces, creo que las oficinas o muchas de las oficinas funcionan así y son un tedio, ¿no? Es decir, por ahí, no recuerdo ahorita el nombre de un arquitecto que de pronto incluso hace una analogía entre las oficinas con los zoológicos. Y este man de pronto dice, hey, las oficinas están tan jodidas que si las comparamos con los zoológicos terminan perdiendo, porque los zoológicos contemporáneos tienen que hacer análisis de las especies, es decir, aquí va a vivir este determinado tipo de especie, ¿qué necesita? O que necesita este tipo de árbol, este tipo de vegetación, este tipo de temperatura, ¡pum! Se lo dan, ¿no? Dice, en cambio las oficinas todas están construidas de manera homogénea, ¿no? Es decir, todos creen que simplemente lo que necesitas es un espacio, escritorios, computadoras, sillas y listo, ¿no? Es decir, no están pensando en las diferentes necesidades que podemos tener como especies, como especie humana, ni tampoco en que justamente al interior de la especie humana puede ser que nos habiten diferentes problemáticas o intereses, ¿no? Entonces, estamos jodidos para empezar de ese punto, ¿no? Es decir, tenemos, las oficinas son lo que menos quizá ha evolucionado en términos históricos al interior del diseño y de la arquitectura, ¿no? Entonces, es como la preocupación que tengo con relación a las oficinas, ¿no? Estamos rodeados de oficinas de mierda, de trabajos de mierda y por supuesto nadie, o mejor dicho, no queremos ni tener trabajos de mierda, ni queremos tener oficinas de mierda, ¿no? Porque de alguna manera, pues queremos muchos sentir
que hay un propósito en muchas de las cosas que nosotros, en muchas de las cosas que hacemos, no más bien habitar este mundo desprovistos de sentido, ¿no? Entonces, más o menos como que por ahí fue, o sea, como que traía varias ideas y como que vi el meme y dijo, ok, esto no sirve, ¿no? Porque es como decir, claro, las oficinas o los jefes de mierda están pensando en que regresemos a las oficinas, pero ¿para qué quieren que regresemos? Sí, o sea, el mundo cambió, las personas cambiaron, ¿por qué no habrían de cambiar también este tipo de cosas, ¿no? Si justamente todo este momento debería de servir como para hacer o plantear ciertas reestructuras, y me parece que es como muy estúpido, pues, digamos, como no ejercer ciertos cambios al interior de las oficinas, ¿no? Pero pues bueno, la mayoría de las oficinas y de los jefes, pues no van a hacer ningún tipo de cambio, ¿no? Que es como lo culero, pues. Son hasta renuentes al cambio, ¿no? Creo que más que nada habla sobre un condicionamiento de seguir con la producción bajo la amenaza de castigo, ¿no? Que es para lo que sirve precisamente la vigilancia. No sé si el camarada Ben nos quiera dar por ahí un first hand account de el estilo de esas oficinas. De, ¿De qué clase de oficinas de los call centers, por ejemplo? Bueno, ese es bueno, les puedo hablar sobre eso, ya que he trabajado ahí anteriormente. Pero pues, bueno, o sea, como mencionaba Fernando, pues principalmente la manera en la que están dispuestos los espacios, ¿no? Bueno, no solo en call centers, sino también en oficinas, no importa si no seas agente de customer service o algo así, están dispuestos para que un supervisor esté vigilando lo que realizan los otros empleados en todo momento, ¿no? Y bueno, no solo es la vigilancia física, sino también dentro de las herramientas que utilizan los trabajadores para pues, trabajar, ¿no? Usando el pleonasmo. Para seguir produciendo para la maquinaria capitalista. Sí, o sea, es el tracking que llevan, de que estés conectado, que estés tomando, si es un call center, que estés tomando todas las llamadas que necesitas tomar, que cuánto tiempo tardas en hacer una llamada, que si tu trabajo tiene es productivo, o sea, si genera una ganancia para la empresa, todo esto es ampliamente monitoreado, ¿no? Entonces, no nada más es una vigilancia física, sino también virtual, la que tiene lugar en estos trabajos, ¿no? Un micromanagement bien cabrón, ¿no? Y creo que por ahí también va lo que mencionaste, Fer, de jefes de mierda, ¿no? O sea, ya no es nomás el jefe que te está vigilando por encima del hombro, sino también todas estas herramientas informáticas que les permiten a la clase gerencial hacer micromanagement de todos los comportamientos de sus empleados, ¿no? Y no solo es el tiempo que estás trabajando, sino que en muchos lugares ni siquiera les dan espacio a los trabajadores de tomar sus descansos para seguir trabajando. O sea, pongamos el caso de México, que son jornadas usualmente de 10 horas al día, si te va bien, estando sentado en una posición que es poco ergonómica. Muchas veces el mobiliario que tienen en oficinas ni siquiera te proporciona como la comodidad que necesitas, ¿no? Y estar pues 9 horas, 10 horas sentados ahí, pues es en detrimento de la salud de los trabajadores. También en muchos lugares incluso les cuentan el tiempo que van al baño, el tiempo que tienen para consumir sus alimentos, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Si tienes a alguien trabajando 10 horas y le das nada más media hora para ir a comer y 10 minutos para ir al baño en el día, o sea, eso es inhumano, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes que un trabajador esté tantas horas sin siquiera poder cumplir sus necesidades básicas, ¿no? Para trabajar en ese tiempo. Bueno, es otra cosa, ¿no? Que es importante mencionar. Sí, como bien dices, y justamente es como la problemática, ¿no? A la que nos enfrentamos, que ya no es solamente
Es decir, justamente cuando se habla, digamos, como del panóptico, de lo que se habla justamente es de un control y una vigilancia sobre los cuerpos, ¿no? Pero justamente a lo que atendemos hoy en día ya no solamente es una vigilancia sobre los cuerpos, pues, o una vigilancia que pueda operar en términos, digamos, como físicos, sino que ya tenemos una hipervigilancia, ¿no? Que también excede justamente como lo corpóreo y que se traslada a otro tipo de métricas, que es como el qué tanto estás en la pantalla, qué tanto se mueve tu mouse, que entonces esto lo lleva justamente como a otro nivel, pues, radical, ¿no? Y es decir, de esto no se salva la gente aún con el home office, porque los mandan a muchas personas como con sus computadoras, pero de igual forma tienen todos estos programas que están detectando qué tanto se movió su mouse, qué tanto estuvieron esos programas, y que justo por ahí hay como varios videos de cómo hackear todo esto, ¿no? El otro día estaba viendo como que hay gente que ve unas plataformitas donde pones tu mouse y entonces hace que el mouse esté moviendo continuamente como para que en los reportes que llegan a la oficina parezca que sí estuviste como chambeando, que estuviste como que activo, ¿no? Y que eso se me hace interesante, pero que es a lo que nos obliga también todo esto, ¿no? Es decir, buscar formas de hackear todas estas maquínicas de control que están operando sobre nosotros. Y si yo ponía, obviamente, digamos, como de ejemplo, el call center, es porque a veces me parece que son, es decir, estamos rodeados de muchas oficinas ojetes, pues de mierda, pero a veces en el call center es como visualmente a veces puede ser asombroso, ¿no? Como llegas y de pronto ves como 300 computadoras y están como todas las personas tipo conectadas como si fuera The Matrix, ¿no? Y todos están ahí como funcionando solamente como de manera, pareciera como mecánica, ¿no? Y que justamente como a los jefes al interior del call center no les interesa que sus trabajadores sean creativos o que sean como buena onda, sino que simplemente estén desempeñando la tarea como si fueran como una máquina, ¿no? Donde incluso si te quieres parar al baño, como por ahí decías, pues tienes que picarle al programita y el programita te está contabilizando cuántos minutos tardaste para ir al baño, y si tardaste más de 10 minutos o de 15 minutos, tu supervisor llega y te dice, oye, güey, ¿por qué te tardaste tanto para ir al baño, no? Entonces, claro, como bien decías, todo esto a final de cuentas a lo que nos conduce son pues es un desgaste humano, porque justamente se da al interior de oficinas que no, pues que son deshumanizadas en el trato hacia con las personas, y que les vale madres, ¿no? Creo que al final de cuentas eso, ¿no? Les vale madres. Y creo que esto tiene que ver también con, regresando un poquito, eh, me acuerdo mucho, digamos, como esta película de Los Increíbles, ¿no? Cuando este güey deja de ser como Mr. Increíble y de pronto está trabajando en esta oficina como de Godín ¿Qué y tiene, mi amor? su jefe chaparrito lo manda a traer, pues, y le empieza a decir, aquí todos somos como una máquina, ¿no? Somos como un reloj, ¿no? Y si algo falla, que es como muy parecido justamente a lo que le dicen a Neo cuando él es en Matrix 1, cuando es Thomas Anderson y su jefe lo manda a llamar, ¿no? Es así como de que cada parte o cada trabajador es parte de este sistema y si uno no trabaja bien, la maquinaria pues ya no está como sincronizada. Eh, y creo que ese es como parte de un problema fuerte que tenemos hasta el día de hoy con relación a la producción, que es como pensarnos en términos mecanicistas, ¿no? Es decir, como si no fuéramos organismos vivos, sino como máquinas. Y que todo esto funcionó bien durante mucho tiempo y durante la época fortista, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pensarnos como si fuéramos máquinas, pero que más bien deberíamos quizá de volver y hacer un replanteamiento y afirmarnos en términos orgánicos, ¿no? No somos máquinas, somos organismos vivos y como organismos vivos necesitamos justamente otras cuestiones y sobre todo reafirmar, creo, la subjetividad, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Otro lado de los bullshit jobs de David Graeber, no solamente clavándonos en lo de que el trabajo bajo un enfoque marxista es inherentemente deshumanizante, carente de sentido, de motivación para la realización personal bajo el esquema capitalista. También nos habla sobre
precisamente lo que mencionábamos del micromanagement, ¿no? La creación de toda esta clase gerencial, trabajos que realmente no deberían existir porque no son necesarios para la cadena de producción, pero sin embargo se crean capas sobre capas de puestos gerenciales de personas que solamente se dedican al micromanagement, a estar vigilando a otros y a permitir que las personas que están por arriba de ellos tengan menos de qué preocuparse, ¿no? Digamos que no son indispensables para la producción, eh, para generar el valor que se supone que la empresa está integrando a la economía, ¿no? Por ese lado, ¿qué impresiones tienes tal vez ahora post pandemia en la condición de los trabajos y a dónde crees que a futuro vayan a venir quedando ese tipo de trabajos? Pues, fíjate, eso que dices también es interesante, ¿no? El cómo se van gestionando y cómo, o sea, porque justamente por ahí antes, o sea, para entrarle justamente a ese tema, Graeber apunta a cómo desde hace mucho tiempo, con la implementación de la tecnología al interior de diferentes escenarios laborales, lo que se había pensado es que toda esta tecnología y toda esta maquinaria iba a terminar desplazando a mucha gente de sus trabajos, lo cual, claro, sucede, ¿no? Es decir, en un primer momento, cuando Ford llega y comienza con todo ese ensamblaje, sirve, ¿no? Funciona para desplazar a personas, ¿no? Para desplazarlas desde ahí, ¿no? Pero entonces justamente después comienzan a ver como todos esos trabajos subgerenciales que lo que terminan por hacer es como incrementar una burocracia al interior del trabajo, ¿no? Porque entonces pasan cosas y todo tiene que estar pasando por diferentes personas que lo estén evaluando con tal de que la persona que está hasta arriba pues tenga como la menor preocupación posible, ¿no? Entonces es interesante todo eso y sobre todo pensar en qué va a suceder en un futuro con una mayor implementación de tecnología. Sobre todo, digamos, como que ahorita con todo esto del home office, hay como muchas empresas apostando por una implementación de programas con inteligencia artificial que permitan, digamos, como que ir reduciendo ciertas labores para sus empleados. Entonces, esto, digamos, como que a futuro, creo que a lo que nos debería de llevar o a lo que nos va a llevar a preguntarnos y que esto va a ser como muy despiadado, quizá en un futuro es como, me parece que van a ir cambiando al interior de los trabajos ¿cómo decir? Las aptitudes que las empresas van a comenzar a buscar en sus trabajadores, me parece que van a ir cambiando con la llegada de la implementación de todas estas cosas. Y es muy complicado todo esto, pero a ver, lo pienso a partir, digamos, como de un meme que vi hace mucho tiempo y que quizá lo han visto ustedes también, que es como al interior de una escuela es una ilustración y están hablando acerca de qué se quieren dedicar en el futuro. Y hay un niño que de pronto levanta la mano y que él dice que él quiere ser filósofo porque cuando él sea grande, la mayoría de los empleos van a estar ocupados por robots y por inteligencia artificial. Y entonces el niño cree que uno de los pocos empleos que va a estar disponible, pues justamente va a ser la filosofía, porque la filosofía requiere de un pensamiento crítico que es difícil todavía hasta el momento que llegue a emular una inteligencia artificial. Entonces, pues vamos, han habido, digamos, como muchos estudios que han estado haciendo diferentes consultorías o diferentes empresas que trabajan, que se dedican, digamos, como que a evaluar cuestiones laborales y coinciden en que una de las facultades que cada vez se va a buscar más es que los empleados tengan desarrollada estabilidad del pensamiento crítico, ¿no? Porque dicen, el peor es que cada vez la realidad es que se van a ir dejando de estar ciertos trabajos y pues lo que necesitamos rescatar más bien son esos aspectos que tenemos que son como humanos, como la creatividad
y el pensamiento crítico, ¿no? Y esto puede sonar de pronto bonito, pero creo que también es como es muy complejo, ¿no? Porque también esto significa que vamos a llegar a un momento en el que sí, efectivamente, mucha gente, o cada vez va a haber más gente que va a ir perdiendo su empleo, ¿no? Y esto obviamente, pues está jodido, ¿no? Porque tampoco es como que tengamos o que vivamos con Estado de Derecho, ¿no? Que el gobierno nos pueda proteger de quedarnos sin empleo. Entonces, creo que nos va a llevar a momentos bastante críticos y que por eso justamente Yuk Hui, lo que menciona por ahí, o lo que intenta plantear Yuk Hui cuando nos habla de la cosmotécnica y de la tecnovisión, es que más bien lo que deberíamos es de salirnos como de toda esta propuesta en la que nos capturó la ilustración de querer unificar el conocimiento y de querer unificar la tecnología, y que le dice más bien, quizá deberíamos justamente descarriar el pedo de salirnos de ahí y más bien tratar de pensar una diferente relación con la tecnología y sobre todo pensar una que no termine por denigrar la fuerza laboral y que termine por hacer menos justamente al ser humano, ¿no? Es decir, lo único que tenemos de escapatoria es tratar de pensar la tecnología de forma diferente y no como algo que llegue simplemente como para reemplazar el trabajo, porque al final de cuentas lo que termina por hacer es bajar, por así decirlo, el valor laboral que tienen los empleados, ¿no? Entonces, más bien hay que hacer un replanteamiento y salirnos del cauce y tratar de buscar una nueva línea direccional. El pedo es que realmente la clase capitalista que nos domina va a optar por buscar esa vía alterna. Parece dudoso, ¿no? Está interesante lo de la suplantación, ¿no? Del trabajo por la tecnología y no se lo relaciona en este momento con lo que está pasando en Estados Unidos con los movimientos para formar sindicatos en Starbucks o en Amazon, y que viene también, ¿no? Ligado a lo que llamaban en meses pasados, esta crisis de que la gente no quería trabajar, que muchos empleos en la industria de servicio, ¿no? Sobre todo en restaurantes de comida rápida y cafeterías y todo eso, pues estaban renunciando en masa los trabajadores. Y volvió a salir esta idea, ¿no? Por parte de las grandes corporaciones de incorporar, ¿no? Ahora sí, robots o máquinas para automatizar el trabajo que hacen como cajeros, eh, etcétera, las personas que hacen las entregas. Hoy en día hay, en algunas ciudades de Estados Unidos se está haciendo las pruebas, ¿no? De robots que están haciendo entregas en lugar de los repartidores de Uber Eats o de DoorDash. Entonces ahí es interesante, ¿no? Si es más... ¿cuál es la palabra que quiero usar? Si es más costeable, ¿no? Si es más, si más costeable para una empresa, ¿no? Tener a estas máquinas suplantando a los trabajadores o pagarles el salario mínimo a sus empleados, ¿no? Que obviamente no, estas empresas están en contra, ¿no? De subir los estándares de vida de sus trabajadores, a pesar de que los trabajadores están yendo de esos empleos porque no les pagan bien y no tienen buenas prestaciones. Y bueno, también por eso vemos que está resurgiendo, ¿no? Todo este movimiento por crear sindicatos. Y pues es un fenómeno como muy interesante todo lo que empezó a suceder el año pasado en Estados Unidos y que se le ha dado por nombre The Great Resignation, que en español sería algo como la gran renuncia, ¿no? Es decir, nunca antes había habido una tasa de gente renunciando a sus empleos tan grande como lo que sucedió durante la pandemia. Claro, y como bien decías, o para poner, digamos, como un poco de contexto por si hay personas que nos están escuchando que no están enterados,
durante la pandemia en Estados Unidos hubo mucha gente que comenzó a renunciar a sus empleos. Claro, esto también porque muchas personas estaban recibiendo un subsidio por parte del gobierno, como un subsidio de desempleo, pues por todo esto de la pandemia. Entonces, claro, eso es como el piso que también posibilita que la gente renuncie. Es decir, pensando este escenario en México, pues es imposible, ¿no? Tú renuncias o mucha gente renuncia y pues de plano se la pela porque no tiene nada con qué mantenerse. Pero bueno, en Estados Unidos esto posibilitó que mucha gente renunciara. Y cuando se comienza a hacer este estudio acerca del del por qué renuncia la gente, pues mucha gente dice que está cansada de que su trabajo no tiene sentido, no le encuentra ningún propósito, les aburre, sienten que les quita dignidad, se sienten, digamos, como que abrumados, cansados, no están felices o no están felices con el trabajo que estaban desempeñando. Entonces, pues vamos, creo que algo muy propio que trajo la pandemia consigo, eh, creo que, y esto lo he dicho en otros lugares, en este primer momento eh, cuando empieza la pandemia y a todos nos meten, digamos, como que en nuestras casas y nos piden que no salgamos a la calle, creo que este momento vino acompañado como de muchas dubitaciones filosóficas, quizá no para todas las personas, pero sí para muchas, como que muchas se comenzaron a cuestionar qué pedo con su vida, qué querían hacer, comenzaron a cuestionarse muchas cosas de su vida. Y pues esto a razón de que, claro, ¿no? Es decir, estábamos acostumbrados a andar en la calle, a gozar o a ser felices o a distraernos bajo ciertos parámetros bastante específicos. Es decir, nos distraemos yendo al cine o a un restaurante o a... Todo desapareció, quedamos encerrados en nuestra casa y vino con ello como muchas preguntas de corte filosófico. Y creo que, vamos, junto con este otro momento en el cual de pronto les piden que regresen al trabajo y se encuentran con todo este tipo de cosas a las que no estaban acostumbradas las personas, de pronto dicen, ¿sabes qué? Fuck it, ya no necesito esto, mejor más bien quiero ver si me puedo dedicar a algo que me haga sentir más satisfecho, más satisfecha, que me haga sentir más feliz. Y entonces, pues mucha gente tomó la decisión de renunciar a sus empleos y hubo lugares donde había crisis, ¿no? Es decir, se volvió muy famoso por ahí un anuncio en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Missouri o dónde era, donde incluso estaban en un McDonald's, decían que si aguantabas trabajando, no me acuerdo si 3 o 6 meses, te regalaban un iPhone 12, pues porque mucha gente ya no quería regresar a este empleo. Y claro, todo esto para lo que nos debería servir, porque vamos, no solamente se quedó ahí, es algo que sigue sucediendo y es algo que está teniendo como fuerza e itinerancia alrededor del mundo. Hay como todo este movimiento antitrabajo, donde también, digamos, en China por ahí están saliendo como cosas interesantes. Todo esto para lo que nos debería servir es, y sobre todo esto de la creación de muchos sindicatos que están comenzando a aparecer, es a las empresas, más que a nosotros, pero creo que a las empresas debería servirles como para decir, hey, esto está de la chingada, ¿no? Y quizá deberíamos de mejorar las condiciones laborales porque hay gente que no quiere trabajar o que está cansada de trabajar bajo todo esto que hemos venido trabajando y construyendo desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Pero claro, esto es más visible o es más palpable o más optimista quizá en países como Estados Unidos que en México, ¿no? Es decir, aquí en México, como decía, hablar de que pueda ser una gran renuncia, pues es difícil, ¿no? Porque la gente, por más que la traten mal en su trabajo, mucha gente no puede renunciar, porque si renuncia, te quedas sin dinero, ¿no? Y sin dinero no puedes comer y no puedes pagar la renta, y sí está bien triste que no haya ninguna otra solución a este tipo de problemáticas, ¿no? A este tipo de empleos donde terminan por precarizarnos y quitarnos la poca dignidad que tienen algunas personas, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, es importante y creo que hay muchas cosas que se pueden aprender o que se vean de aprender de toda esta gran renuncia que está sucediendo, pero también, siendo muy honesto, no sé si vaya a haber realmente como una respuesta satisfactoria, pues porque como decías hace rato, Cari, pues a final de cuentas todo esto depende de la superestructura, ¿no? Es decir, todo esto depende de estas grandes empresas y estos grandes corporativos y esta gente que se ha hecho multimillonaria
de que tomen la decisión, ¿no? De decir, bueno, voy a tratar de cambiar esta mínima cosa para que mis empleados en Amazon puedan ir al baño a orinar y no tengan que estar orinando en botellas, ¿no? Es jodido pensarlo de esta forma. Y también que decir, pues bueno, no me voy, o sea, sí, quizá no voy a ser, no me voy a hacer tan rico, pero tampoco es como que se vayan a hacer pobres por dar las condiciones mínimas. A mí algo que me sorprende es, por ejemplo, a veces veo videos en TikTok, me he topado con videos de que de pronto alguien sube de que, les voy a enseñar mi oficina. Y de pronto resulta que la oficina es una oficina que se ve como bonita y que no tiene como los escritorios normales pegados el uno al otro, como cubículos, como estas oficinas de gobierno deprimentes o como call centers, sino que tienen un chingo de plantitas y que tienen una mesa, no sé, de ping pong, de billar, que tiene un cuartito de meditación, una resbaladilla, y la gente ve esto y de pronto entras a ver los comentarios y hay mucha gente que dice, wow, no mames, qué chingón trabajar ahí, ¿dónde es? ¿Cómo puedo entrar a trabajar ahí? O sea, sí me parece como bien jodido que la gente no es ni siquiera que quiere entrar, o sea, no es por sí que persiga querer trabajar, no sé, en Google, porque Google, sino que más bien lo que quieren al parecer es trabajar en un lugar que no se vea desmoralizante, ¿no? Y eso a veces es bien jodido pensar, o sea, la gente, creo que me parece que mucha gente, en vez de estar pensando como en perseguir o que puede tener como el trabajo de sus sueños, que también es como a veces resulta raro decirlo así, porque es como el meme que dice, yo no tengo un trabajo, si no tengo un trabajo, Yo no sueño con eh, labor. ajá, exactamente, ¿no? Mi sueño más bien es no trabajar, ¿no? Eh, pero bueno, bajo este entendido, de pronto sí resulta como bien culero pensar que la gente ni siquiera es como que esté pensando como que me gustaría este trabajo, sino que más bien están pensando en ojalá pudiera tener un sitio digno donde poder trabajar. Y eso me parece que es pues lo más culero, ¿no? O de las cosas más culeras, ¿no? Que hay muchas. Ah, Sí. creo Bueno, que un yo, punto, perdón. adelante, Tanok. Dale. Creo que un punto que hay que llevar a la mesa muy importante ahorita que estamos hablando de trabajos de mierda y todo el asunto es el tema de que la salud, que el capitalismo daña la salud de sus trabajadores, no solo el estado mental con ansiedad y depresión, sino que directamente el capitalismo incapacitante. Considera a las personas discapacitadas o con trastorno de salud mental como no productivas y las deja fuera de la línea del trabajo sin subsistencia, o directamente una particular cantidad de maltrato. Los hospitales nunca tienen insumos, no hay suficientes centros comunitarios, las sesiones psicológicas son inaccesibles, uh, no hay, el, al menos aquí en México hay IMSS y Seguro Social, pero realmente son redes de salud ineficaces, como centros masivos. Eh, la privatización de la salud es rampante. Mm, y varios de estos detalles que hay que tomar en cuenta que el capitalismo no solo es capacitista y todo, que sí, y no solo es trabajo de mierda y todo, que sí, sino que incluso que de de forma literal es enfermizo y enferma. Sí, y es bien cabrón, o sea, eh, vaya, eh, no solamente, sí, claro, no solamente es que sea desmoralizante e inhumanas las condiciones en las cuales se desempeña o sucede el ámbito laboral, eh, sino que, no sé, ahorita digamos pensando también como en el trabajo en casa, que mucha gente, que creo que también hemos querido también por otra parte en romantizar a veces como mucho del trabajo en casa que comenzó a aparecer desde la pandemia. Y creo que hay un lado que es como muy bondadoso, pero también desde la pandemia se han disparado los casos, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Bueno, de gente con depresión y ansiedad.
Y también hay como todos esos estudios que dicen que a futuro vamos a tener como una crisis de problemas, no me acuerdo, de miopía, perdón, por todo el tiempo que hemos pasado en las pantallas a raíz del trabajo en casa. Hay muchas problemáticas que también ha traído, digamos, como de salud, la pandemia y el trabajo en casa. Hay mucha gente que se siente cansada, agobiada, porque ya siente que no tiene como una hora de entrada y una hora de salida del trabajo, sino que ahora más bien parece que todo el horario es corrido y que te pueden contactar en cualquier momento. Hay mucha gente que se siente cansada de todo ese tipo de cosas y que tiene todos esos padecimientos, pero aún así la gente no quiere regresar a las oficinas, ¿no? También eso se me hace como fuerte, es decir, ¿por qué a pesar de todas estas problemáticas de salud no quieres, o todos estos problemas que te quejan, no quieres regresar a una oficina? Y es también porque las oficinas, como estoy diciendo, también nos producen otros chingos de malestares y nos quitan, también nos están drenando continuamente. Entonces, pareciera ser que no hay como ningún tipo de escapatoria, a menos que tratemos genuinamente como de cambiar algo en la manera en la que está sucediendo el trabajo, y que creo que es ahí donde deberíamos estar enfocadas las personas, ¿no? Y por eso me resulta interesante que haya como todo este surgimiento de sindicatos, porque creo que es una de las pocas medidas que tenemos como para ir intentando cambiar las cosas. Sobre lo que dices también de esto, o sobre lo que decías de lo del trabajo y que es capacitante, me acuerdo, pero bueno, me acuerdo, pero no me acuerdo bien. Hay una activista que se llama Astra Taylor, pero no me acuerdo cuál es el nombre que ella utiliza, creo que es Ashley Taylor, que utiliza para escribir papers. Y Astra Taylor tiene una enfermedad, no puede caminar, no, o sea, no puede mover bien las manos, entonces se mueve todo el tiempo en silla de ruedas. Y ella por ahí escribe un texto en el que habla acerca de cómo ella logra en algún momento que el gobierno de Estados Unidos le esté proporcionando continuamente como que dinero, como que ella dice, hey, yo no puedo trabajar. Y entonces el gobierno de Estados Unidos le da dinero. Y entonces ella en este texto habla sobre toda esta problemática y dice, yo a veces estoy como en lugares y de pronto la gente me dice, hey, ¿tú a qué te dedicas? Y le dice, ¿cómo que me dedico? Sí, ¿en qué trabajas? Y ella responde, pues no trabajo, ¿no? Y entonces ahí dice que cuando dice que no trabaja, toda la gente se queda así como de que, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible que no trabajes? Y entonces se dice, ¿por qué a la gente o sea, por qué a la gente, es decir, en qué sistema tan jodido vivimos, que la gente cree que de verdad todos deberíamos de trabajar? Es decir, ¿por qué yo, o sea, por qué si no puedo operar bien, por qué debería de trabajar, no? Y entonces es como todo un ensayito bastante interesante donde se pregunta sobre todas esas cosas que estabas comentando, obviamente desde su persona, ¿no? Entonces es bastante chido. Después busco por ahí el nombre, lo debo de tener guardado y se los paso como para que lo muevan si quieren ahí en la página, por si a alguien le interesa. La neta creo que es un texto bastante interesantón. Por alguien iba a decir algo hace rato, pero no sé. Sí, no, bueno, un poco retomando lo que se ha venido diciendo y sobre algunas cosas también que me gustaría recalcar sobre la diferencia que hace Graeber, ¿no? De los trabajos de mierda que ya comentaba Cariaga, ¿no? Que un poco se pierde con el trabajo de mierda, como los trabajos que están culeros, pues, que está chafa de hacerlos, con los trabajos que no son, que son ficticios, ¿no? Que están ahí porque hacen ver bien al jefe o son estas como micro o esta ideología gerencial, ¿no? Lo que llama como feudalismo gerencial, que a su vez pues también se genera mucho en la academia, como esto llenado innecesario de papeles, ¿no? Que es trabajo que nadie va a leer, que nadie se va a tomar el tiempo y que te quita el tiempo para hacer el trabajo en realidad, ¿no? Y me gusta, digamos, este enfoque que se está tomando de cuestionar en sí el trabajo en el siglo XXI, porque un poco lo que comenta Graeber en su argumento principal es que se supone que para ese tiempo la gente debería trabajar menos, pero aún así estamos trabajando más horas de las que suponían nuestros abuelos que se iba a trabajar en la modernidad. Es decir, que la automatización no ha hecho que la gente dejemos de trabajar,
sino ha hecho mucho más trabajos de pronto para administrar esa automatización, ¿no? Es decir, el chiste es mantener a la gente ocupada. Un poco es también lo que está dentro del trabajo, es decir, la disciplina del trabajo moderno es una forma de mantener a los cuerpos ocupados y que no se pregunten sobre algo más, ¿no? Y justo el hecho de ir a tu casa a trabajar, pues te dio más tiempo del que necesitabas para ir a la oficina, más tiempo del que te consumía justamente la disciplina moderna del trabajo, a la cual nos hemos sometido como civilización, ¿no? Creo que eso es como lo que le dio la vuelta un poco la pandemia o lo que proponía darle la vuelta, ¿no? Y también me llama la atención que los empleos que se renuncia son aquellos que tienen, digamos, cierta importancia, al menos en lo físico, que son los de servicios. La gente que votó su trabajo, no la gente de la oficina porque estaba en su casa, sino la gente que trabajaba en los servicios, que es la que se lleva las chingas del trabajo físico, ¿no? Porque un poco también se pierde en esta como ilusión de que todos trabajamos en oficinas y que es el trabajo como de mierda per se, pero hay otros también que digamos, los trabajos pesados que ocurren en los servicios, que pues en realidad ganan una mierda, ¿no? Y son los que se sindicalizan o los que no tienen, digamos, una seguridad laboral porque se han flexibilizado toda su cuestión por las plataformas que suponen estar llevando todo a otro terreno, pero en realidad no. Creo que se crea el metaverso, pero seguimos teniendo bastante presencia, incluso más, ¿no? No sé, un poco lo que me surge de lo que se está practicando a partir de las oficinas, como estos medios para regular, y luego el trabajo un poco que también te inutiliza, ¿no? No sé qué es el que son los trabajos pesados, los trabajos que serían, no sé, no de mierda, pero los trabajos que son una mierda, ¿no? Que es un poco también lo que hace la diferencia en la traducción. Se pierde en español, pero en inglés creo que se hila más fino, ¿no? Sí, en español, si no mal recuerdo, los nombra como, unos son los trabajos de mierda y creo que los otros los traducen como trabajos basura, ¿no? Algo Pero así no recuerdo. es como la traducción, ¿no? Uh-huh. Sí, que es para hacer la diferenciación, ¿no? Es decir, y que creo que a veces, o sea, estos otros trabajos que mencionas son como algo que también estuvo muy marcado durante la pandemia. Es decir, estos trabajos basura, por ejemplo, como bien dices, son trabajos que quizás sí son necesarios, pero que suceden en situaciones laborales bastante precarias. Reciben bajos sueldos o reciben malos tratos. No sé, quizá podríamos pensar obviamente en México como, no sé, los bomberos, ¿no? Es un empleo que quizás sí es necesario que exista porque realizan, digamos, como que un bien, pero pues en México por lo menos no reciben como un buen salario, ¿no? O maestros, maestras rurales que tienen que ir a trabajar a la sierra, a educar en estas primarias comunitarias, unitarias, pero que de pronto reciben una paga pues tristísima, ¿no? Y no tienen tampoco como no, vamos, no tienen tampoco como las prestaciones necesarias, ¿no? Entonces, no solamente estamos, claro, rodeados de trabajos de mierda, sino que también estamos rodeados de trabajos que son basura. Y más bien, entonces, pareciera que hoy en día algo que es difícil de conseguir es un trabajo que suceda bajo unas condiciones óptimas, que me guste y que aparte yo reciba una remuneración adecuada, ¿no? Pero pues que bueno, hoy en día muchos de estos tendrán que ver obviamente con el espectáculo, ¿no? Como justamente ser streamer, ¿no? Y ser como Ibai, que pues no es obviamente por demeritar lo que Ibai hace, se requiere cierto talento, supongo yo, pero pues bueno, es decir, no es igual de vital el hecho de la labor que hace Ibai streameando cualquier cosa a la que pueda ser un cardiólogo, ¿no? O una cardióloga, ¿no? Además, la Pero pues labor del bueno, Politburro Podcast, ese sí es muy indispensable para la sociedad. acá aporten por favor a aportaciones monetarias para que esto pueda seguir sucediendo. Pero pues bueno, estamos rodeados de todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, lo triste es cómo encontrar un trabajo que pueda hacernos sentir pues como que chidos, ¿no? Es lo más difícil. Iba a decir algo más, pero se me fue algo sobre lo que dijiste, pero ya no me acuerdo. La pregunta es si el trabajo alguna vez fue divertido, ¿no?
En realidad, o sea, si Eh, los trabajos en realidad fueron divertidos o hay gente que se le remuneró o sea, digamos, pensar el trabajo siempre como algo remunerado, ¿no? Es decir, el wage labor es una cosa también como muy moderna, ¿no? Anteriormente, la gente que descubría cosas o que se la pasaba bien, pues no trabajaba en realidad, ¿no? O sea, para poder tener ese cuestión creativa o eso que se aspira, pues en realidad no tienes que trabajar. O sea, no tienes que tener una disciplina de trabajo que sería tener una hora para entrar y una hora para salir. Hernán Si Cortés se la te, pasaba de poca madre, ¿no? pues no era un trabajo en realidad, ¿no? O sea, trabajo es otra cosa, ¿no? O cómo pensamos el trabajo actualmente, ¿no? El trabajo es, sí, por eso preguntabas, o pues se preguntaban, por ejemplo, los anarquistas si el trabajo era una necesidad fisiológica. Es decir, tengo que trabajar porque el cuerpo me lo pide, en última instancia, ¿no? Es decir, porque si no trabajo no puedo comer. Entonces, en realidad, el trabajo se vuelve una necesidad fisiológica porque sin él no como, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Tanok también está ahí, que si no soy útil para capital, pues no existo. Entonces, ¿por qué seguir pensando el trabajo como en esta relación capitalista en sí misma, ¿no? Ah, tengo que trabajar porque si no, no como, o el trabajo es lo que me permite a mí tener derecho a la comida, como si la comida estuviera en escasez, ¿no? sí, digo, ahí también digamos como que Graeber en otro libro, cuyo nombre no recuerdo en este momento, habla pues justamente digamos que cómo vamos, por así decirlo, ¿no? Antes de que estuviéramos, o mejor dicho, cuando todavía estábamos conformados como tribus, eh, más bien lo que sucedía al interior de una tribu es que sucedía la producción y el consumo. Es decir, teníamos que estar produciendo cosas y después se tienen que consumir, por así decirlo. Entonces él dice que más bien son estos dos elementos los que pasan y se van modificando al interior de las sociedades capitalistas. Y entonces ahí es cuando se da este cambio y que ya no solamente es como una producción donde yo directamente adquiero como el bien, sino que ahora es produzco, pero, o sea, tengo que chambear, pero tengo que chambear para poder, o sea, estoy produciendo, pero además de que estoy produciendo algo con mi fuerza de trabajo, esto se va a ver traducido en dinero y este dinero yo después lo puedo canjear por algún bien o por algún servicio, ¿no? Que al final de cuentas ahí es cuando ya estamos bajo la estructura capitalista, ¿no? Pero, o sea, como que cambia, ¿no? Entonces, lo que por así decirlo se llamaba como trabajo en otro momento histórico, hoy en día ya está más, digamos, como atravesado por otras relaciones que tienen que ver con el mercado, ¿no? Y ahí es cuando todo termina por dislocarse y termina por valer madres y que nos somete que nos somete bajo toda esta dinámica, esta idea de la producción, ¿no? Donde pareciera ser que el ser productivos es lo que termina por darnos mayor valor al interior de las sociedades contemporáneas y que es contra lo que obviamente quizá deberíamos de intentar ir en contra, ¿no? Y que yo creo que incluso es como, o sea, vamos, cuando yo pienso todo esto que sucede al interior de las empresas y del trabajo, yo lo veo como muy de la mano con todo esto del siempre me cuesta trabajo decir la palabra, entonces si alguien lo puede decir, es por mí, si le digo mal, el aceleracionismo. Aceleracionismo. Eso, siempre me cuesta un chingo de trabajo decir la palabra. Eh, pero es esto, es decir, es algo que va rápido, pero que es algo que va rápido sin ningún rumbo, ¿no? Es decir, pareciera ser que a las empresas les importa la productividad, pero es una productividad vacía, porque no es una productividad, es decir, aunque aparentemente tengan metas, es decir, este año tenemos que vender tanto, es un final vacío, ¿no? Porque no hay nada que, o sea, bajo esa productividad no están planteando nada nuevo que haga que la empresa crezca hacia otros diferentes tipos lugares. Y que entonces digo, están jodidos desde ahí, ¿sabes? Es decir, podrías tener quizá un crecimiento más redituable para tu empresa si en lugar de seguir produciendo a lo pendejo, mejor dijeras, hey, quizá, mira, podríamos ir hacia allá y quizá podríamos tratar esto y quizá si hacemos esto, pero lo vendemos, no sé, o sea, a mí de verdad a veces me parece que incluso como mucha de esta gente que está
a cargo de muchas empresas, me parece que incluso son como muy pendejos, ¿no? Es decir, que justamente por eso digo que son como también jefes de mierda, ¿no? Es decir, creo que podrían detener las cosas y tratar de hacer las cosas de una mejor manera, sin desmoralizar, sin simplemente estar bajo estos lineamientos de producción que terminan desgastando, pero que tampoco terminan por llevarnos a ningún lugar, ¿no? Y no me acuerdo, por ahí justamente, en algún momento hablé de eso, pero tengo muy mala memoria. Y también Yukui por ahí justamente es esta crítica, todo esto de la aceleración. Y él dice, el pedo de esto es que la velocidad es vectorial. Y cuando hablamos de que la velocidad es vectorial, estamos hablando de que tiene un rumbo y un destino fijo. Y todo esto que está sucediendo es movimiento, por así decirlo, en términos de física no hay trabajo, ¿no? Porque no hay ningún tipo de dirección, ¿no? Simplemente es un movimiento que se dispara hacia todos lados, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay muchas cosas que pensar y que tendríamos que buscar reformular, pero obviamente está difícil, ¿no? Que se logren cosas a partir de ahí. En esto que mencionabas ahorita, Fernando, sobre la productividad, yo lo ligo también a que es algo que comentabas también hace rato, de que muchos oficinistas ahora, por ejemplo en México, ¿no? Que se rehúsan a regresar a trabajar en oficina, ¿no? Pues se han dado cuenta, ¿no? Que en realidad su jornada de 9 horas realmente no es tan productiva porque pueden hacer todo el trabajo que se supone que deben de hacer esas 9 horas en tal vez 3 o 4 horas, ¿no? Eh, entonces ahí, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando tantas horas, tantos días a la semana si no es nada más para satisfacer las necesidades de vigilancia, ¿no? De esta clase, bueno, managerial class, ¿no? ¿Cuál sería el término? Clase gerencial. La clase gerencial. Y pues con el trabajo, ¿no? En realidad, como mencionaba el camarada Tito, en nuestros antepasados, nuestros abuelos, o no sé, a principios del siglo estaba esta idea, ¿no? De que en el futuro se iban a trabajar menos horas, porque hoy en día no estamos peleando o exigiendo, ¿no? Que se reduzcan las jornadas laborales, ¿no? Aprovechando la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Claro, porque no podemos tener una jornada de 4 días a la semana, 20 horas a la semana. Pero parece que la tendencia va en contra de eso, ¿no? Cada vez más se quiere tener a los trabajadores más tiempo en trabajo. Por ahí hace unas semanas llega al poder en Corea del Sur. Pasó pues ni siquiera pasó en las noticias de México, creo. Llega a Corea del Sur al poder un presidente ultra conservador que quiere abolir la legislación laboral en Corea del Sur. Es un país que de por sí trabaja mucho, está en los mismos niveles de México, que los trabajadores trabajan cerca de 50 horas a la semana o más, y esta persona quiere abolir la legislación laboral para que las personas trabajen literalmente hasta morir, ¿no? Sí, pues, o sea, pues es que al final de cuentas es lo jodido, ¿no? Es decir, y que justamente por esto hace rato hablaba acerca de que más bien tenemos que comenzar a cambiar la relación y la forma en la que construimos la tecnología. O sea, ¿cómo es? A ver, es como una problemática que yo encuentro frecuentemente con las representaciones que se dan desde el cine de la inteligencia artificial. En muchas de las películas que nos hablan acerca de la inteligencia artificial, como Matrix, Terminator, que por ahí hay como esta historia de que Matrix y Terminator son como la misma película, solamente que en diferentes momentos. Yo Robot, híjole, no sé. La tesis central es, una de las tesis principales es que la inteligencia artificial en algún determinado momento va a terminar por ponernos en la madre y que prácticamente nos va a volver sus esclavos, ¿no? Pero me parece que es una idea excesivamente antropocéntrica. Y voy a poner otro ejemplo para reforzar esto.
en algún determinado momento Stephen Hawking dijo que deberíamos, no acuerdo las palabras exactas, pero dijo, hey, quizá deberíamos de dejar de tratar de buscar tener contacto con otra inteligencia fuera de este mundo. Y él decía, porque si en algún momento logramos entablar comunicación, lo más probable es que terminemos valiendo madres nosotros, porque lo más probable es que seamos la especie menos civilizada, y lo que nos ha enseñado la historia es que los más civilizados terminan por ponerle madre a los menos civilizados. Y yo dije, ok, claro, ¿no? Es uno de los güeyes más brillantes que existen o que existían, pero dije, es una idea que me parece completamente antropocéntrica, ¿no? Es decir, está atada y está ligada a estas dos ideas, tanto la de la inteligencia artificial como esto de Stephen Hawking, están ligadas a ciertas nociones metafísicas completamente antropocéntricas, la libertad, lo bueno, lo malo, que no nos permiten ver más allá. Es decir, pienso como respuesta a Arrival, ¿no? Que en Arrival lo que sucede justamente es que llegan estas naves y la gente dice, ya nos vinieron a poner en la madre, pero pues en realidad es una especie distinta, es una especie que piensa con otros, bajo otros parámetros, bajo otros conceptos, que entiende lo bueno y lo malo, más allá o de forma diferente que nosotros, lo justo, la libertad, lo entienden de forma diferente. Entonces ellos llegan y vienen acá no para ponernos en la madre, sino para darnos un mensaje de que deben de tener cuidado con esto, ¿no? Y entonces en ese momento se salen como de este pensamiento antropocéntrico. Y es como decir, claro, nosotros pensamos en términos de conquista porque no hemos podido pensar nada más allá, y porque justamente eso parece que estamos condenados, pero no significa que sea el único pensamiento posible en todo el puto espacio, ¿no? Y también me parece que es como lo mismo cuando se piensan las inteligencias artificiales. Claro, se piensan en términos de que nos van a terminar conquistando, pues porque justamente también así lo pensaba Stephen Hawking, y así lo han pensado muchas personas a lo largo de la historia. Pero, y por eso a mí me gusta la película de Hair, porque en Hair la inteligencia artificial que es Samantha termina diciendo como de que yo para qué chingado necesitaría conquistar este mundo físico, que es un mundo limitado, cuando en realidad yo podría vivir poca madre en el universo virtual, ¿no? Y ahí podría ser libre, y ahí podría crecer, y ahí puedo crear todos una universo, muchos universos posibles, ¿no? Y termina abandonando una lógica antropocéntrica. Y creo, y estoy mencionando todo esto simplemente como para decir que pasa justamente lo mismo con la construcción de la tecnología y la forma en la que la hemos construido y la forma en la que nos relacionamos con esta. Eh, es decir, ¿qué es la tecnología o qué debería de suponer la tecnología? Claro, en términos ontológicos, la tecnología es buena, ¿no? La tecnología siempre va a ser buena porque es un tipo de herramienta que nos ayuda y que nos facilita nuestra vida con relación al entorno. Pero pareciera ser que justamente a partir, y sobre todo a partir de la ilustración, se comienza a trabajar esta idea de la tecnología como instrumentalizador, es decir, es algo que nos sirve y que nos dota de poder, pero que al mismo tiempo de dotarnos de poder, termina por desplazar otras cualidades del ser humano. Y entonces es como justamente desde ahí como decir, hey, es que lo que necesitamos hacer es pensar nuevas formas de construir tecnología, nuevas razones por las cuales construir tecnología, quizá pensar más en hibridación con la tecnología que pensar en que la tecnología va a terminar por superarnos a nosotros los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿por qué no mejor pensamos la tecnología en términos de hibridación y no en términos de superación del ser humano? Entonces, creo que más bien es eso lo que en lo que deberíamos estar interesados, en tratar de dislocar estas lógicas a las que se ha supeditado la construcción de la ciencia y la construcción de la tecnología, que lo que han terminado por hacer es desplazar a muchas personas, precarizar su fuerza laboral, y al mismo tiempo también es decir, los que empiezan a tener como más posibilidades son las personas que están también como más preparadas en diferentes ámbitos, pero de igual forma todo se comienza a precarizar, ¿no? Porque hemos puesto al centro esta idea ilustrada de la ciencia y de la tecnología,
que sin darnos cuenta, si seguimos como la línea recta en la que nos ha sometido, a lo que nos lleva aparentemente es al apocalipsis, ¿no? Es decir, ya le pusimos en la mar al planeta, al agua, a muchas especies, todo esto nos lleva como a un precipicio, ¿no? Y quizá la única forma de no ir al precipicio es en lugar de seguir apelando a esta unificación tecnológica y esta unificación científica o de conocimiento científico, y que por eso a veces a mí me resulta como preocupante, y obviamente no estoy en contra de la ciencia, pero de pronto me preocupa, me resulta preocupante cómo hay mucha gente que se acerca o que tiene, que vea la religión o que se acerca, perdón, que se acerca a la ciencia como si fuera una nueva religión o como si fuera la religión del momento, ¿no? Pero también lo hace con dogmas, o sea, lo hace de la misma manera en la que la gente se acerca a la religión. Y entonces es como decir, no, o sea, fuck it, o sea, en lugar de seguir pensando en términos de la ciencia unificadora, en términos kantianos, quizá más bien lo que necesitamos es fragmentar la ciencia, fragmentar la ciencia o las ciencias o los conocimientos y las tecnologías, y es solamente desde estas resignificaciones y dislocamientos que vamos a poder emplazar precarizaciones, violencias y el apocalipsis, pues, por decirlo de una manera, ¿no? Creo que va por ahí, que es hacia donde deberíamos de ir, y que también es hacia allá, hacia donde van, donde la línea de pensamiento que están siguiendo muchas personas, muchas filósofos en la actualidad. Creo que por allá va. Camaraditas, nos fuimos bien recio con el tema de los trabajos. Fer, estamos bien agradecidos con tu tiempo. Ya estamos 15 minutos por encima de la hora. Se nos fue el momento para el break. Te lo dejo a tu discreción. ¿Quieres que nos vayamos de corrido o tomamos un momentito y regresamos ya para cerrar? Yo voy full, sí, sí, sí. ¿De corrido? Sí, 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 sí. Va. Pues mira, aprovechando la ocasión, yo te quería preguntar ya para cambiar un poquito de tema, ¿cuál es tu relación con esta etiqueta de filósofo? ¿Tú te consideras filósofo? ¿Qué relación tienes con ese término? Tengo una bonita relación de amistad, no me preocupa. O sea, es como, o he visto, digamos, como mucha gente que de pronto rehuyen o como que toman un poco de distancia con relación al hecho de que sean nombrados como filósofos, filósofas. En lo personal, a mí no me disgusta. Yo pienso, híjole, a ver, o sea, me acuerdo mucho en una conferencia, me acuerdo mucho de una conferencia que me gusta un chingo de Borges sobre la ceguera. Y en esa conferencia, Borges comienza a hablar acerca del poeta y comienza a hablar acerca de los músicos. Eh, y él dice que el oficio del poeta no es un oficio que tenga un horario, ¿no? Dice, ser poeta no es algo que suceda de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Dice, quien es poeta lo es poeta siempre y se ve asediado por formas y por metáforas y por palabras que le están hablando todo el tiempo, de la misma manera en que el músico está asediado todo el tiempo por ritmos, por notas que lo interpelan. Algo así lo dice. Eh, y yo creo que también el habitar la filosofía es algo bastante similar, o sea, es decir, o sea, yo soy una persona que creería que continuamente está interpelada por diferentes cuestionamientos con relación a todo lo que sucede, ¿no? Es decir, para mí todo es un motivo de duda, de preguntas, de interrogantes, y es justamente desde ahí que yo en muchas ocasiones eh, no hago, o mejor dicho, consumo todo, ¿no? O sea, yo soy una persona que consume todo, aunque no me gusten las cosas, ¿no? Es decir, puede ser que justamente, puede ser o no puede ser, o sea, no soy alguien
que diga, puta, Jordi Rosado es un chingón. Sin embargo, veo las entrevistas de Jordi Rosado, ¿no? Y las veo todas, porque creo que no puedo entender, que no hay una mejor manera de entender las cosas, sino entrándole directamente, ¿no? Y que jamás voy a poder ejercer una crítica seria, formal, informada de algo que está haciendo ese güey si no le entro. Es decir, no, yo no rehuyo ningún tipo de contenido y todo lo veo, pero siempre lo estoy viendo atravesado por chingo de preguntas, por chingo de vastos comunicantes. Y en ese Entonces, sentido creo, ¿sí? tú te autodenominas filósofo. Yo sí no tengo problema, pues, en decir que sí estoy ahí, que estoy habitando o que habito, digamos, como la filosofía. Sí, o sea, sí sí soy una persona sensible con relación al cómo, al cómo se desenvuelve el mundo y las personas. Y sí, o sea, sí estoy lleno de preguntas y justamente como la misma filosofía estoy más lleno de preguntas que de respuestas y tampoco es que tenga interés por tener respuestas, no tengo interés por tener muchas preguntas. Entonces, sí, no Genial. tengo ningún tema con eso, sí. Sí, no, nos encanta escuchar esa seguridad de tu parte y no quiero desaprovechar la oportunidad para compartirte aquí un fragmento de una entrevista de uno de tus colegas. Vamos a ver. Seguramente has escuchado de él, el profesor Jordan B. Peterson, uno de los amigos del programa aquí. Y esta entrevista reciente que tuvo con también el afamado eh, periodista, entre comillas, Andy Ngo, centrista radical, conocido por haber sido víctima de un ataque por parte de Antifa, que le aventaron una malteada encima y ha hecho toda su carrera girar en torno a eso. Quería compartirte este fragmento aquí de la entrevista que le hicieron a Jordan Peterson. Vamos a escuchar tantito. I wanted to ask you about based on your knowledge, your background, your clinical experience. What is the psychology of this mob violence? When I see it, like I don't even recognize some of these. They seem animalistic, is what I mean. No, they're worse than animals. Le pregunta Andy a Jordan Peterson, ¿cuál es la psicología detrás de esta violencia en conjunto de las personas, refiriéndose específicamente al Antifa, ¿no? Y le contesta a Jordan Peterson que son peor que animales, ¿no? They're worse than animals because animals, they just kill to eat, you know. Human beings, they have a twist in them that makes them far worse than animals when they really get going. Well, I think you really want to know what I think? I think it's revenge against God for the crime of being. La respuesta de Jordan Peterson es venganza en contra de Dios por el crimen de ser. Y bueno, después de esto derramó algunas lágrimas. A llamar lágrimas de facho. Así es. Entonces, muy conmovedora la entrevista. Me pareció que era digna para llamarla a tu atención. ¿Cómo la ves con sus declaraciones bíblicas? ¿Qué pensamientos tienes al respecto? Nada, o sea, nada raro, pues, como para un facho, es decir, es la respuesta justamente esperada que podemos tener como de alguien como Jordan Peterson. Lo que comienza diciendo al inicio, eso me parece que es algo que él recupera por ahí, o sea, mal recupera de un libro de Zizek, que es Reflexiones sobre la violencia o algo así se llama el libro, no recuerdo. Y que por eso digo que mal recupera Jordan Peterson, pero justamente Zizek lo que dice es que quizás somos una especie más violenta que el resto de los animales. Y él dice que quizás somos más violentos
que quizás somos más violentos porque tenemos lenguaje. Y esa es una tesis que a mí me gusta que dice Zizek, ¿no? Porque dice, o sea, porque obviamente se soporta en mucho otro pensamiento como el de Judith Butler, que continuamente hablo de ella, y que tiene que ver con el hecho de que somos seres lingüísticos, no somos seres lingüísticos, estamos informados por el lenguaje, nos conformamos por el lenguaje, nos definimos con el lenguaje, y desde ahí no solamente que podamos ser violentos físicamente, sino que también podemos ser violentos conceptualmente y también podemos generar heridas de corte ontológico a partir del lenguaje, y que por eso importan muchas discusiones con relación al lenguaje, con relación a la ofensa, con relación hacia si se puede decir todo siempre y cuando se blinde o se quiera representar como cifra cómica o no. Creo que importa mucho hablar justamente de la dimensión del lenguaje y de las heridas ontológicas. Creo que es importante eso, pero como vuelvo a decir, creo que Jordan Peterson, como continuamente, hace malas interpretaciones de ciertas nociones filosóficas. Y pues bueno, pues risible pues eso que pasa, ¿no? Pero por tomar un posicionamiento con relación a eso, yo he sido en claro y he sido muy claro y creo que en algún momento lo dije en TikTok hace ya muchísimo tiempo, y que lo dije en particular contra otro contra un morrito que hace contenido de filosofía, que en algún momento estuvo subiendo contenido como muy facho y donde criticó incluso, hubo una vez que subió como un video en contra del 8M y como diciendo qué mujeres son las honorables y cuáles no. Yo en ese momento subí hace mucho tiempo un TikTok diciendo que yo no dialogo con personas que tengan discursos fascistas, ¿no? Yo no dialogo con personas que tengan ese tipo de discursos, porque querer tender un diálogo con personas fascistas es presuponer, es decir, es como darle cierta validez al diálogo que traen, ¿no? Yo sí creo que hay que ser combativo frente a muchos discursos, y que hay ocasiones en las que en las que no hay diálogo, ¿no? En las que hay que ser combativo, ¿no? Y yo sí creo que contra el fascismo hay que ser así, ¿no? O sea, soy muy claro en eso. Entonces, en ese sentido, me vale madres Peterson. ¿Qué opinas sobre la caricaturización de Antifa, ¿no? Como esta multitud llena de violencia que actúa, en las palabras de Andy, como animales, ¿no? Que de igual manera los fachos caracterizan pues las manifestaciones del 8M, etcétera, ¿no? Pues es lo esperable, ¿no? Es decir, siempre es eso, ¿no? Es decir, siempre es partir desde cierta superioridad, desde cierta falsa superioridad moral, ¿no? Y que a final de cuentas es lo mismo internacionalmente, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que asumen con esa falsa superioridad moral, ¿no? Generalmente es gente blanca privilegiada. Aquí en México tenemos incluso ya esta Michelle Franco con la película Doliente que hizo de nosotros, ¿cómo se llama la película? ¿Se acuerdan? La de Michelle Franco. Nuevo Orden. Nuevo Orden, ¿no? O sea, que es eso, no es igual como, uy, mis monumentos, uy, mis calles, uy, mira la gente morena, cómo es salvaje, y la gente blanca al interior de la película intenta ser racional, intenta dialogar, pero son unos salvajes que nos tienen recelo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es pura falta de conciencia de clase, pura falta de empatía, pura falta de no reconocimiento de la historia, ¿no? Entonces, fuck it con ellos. Y por último, te quería preguntar, ¿a qué crees que se debe la creciente todavía, yo diría, popularidad de Peterson, ¿no? A pesar de que hemos vivido, en el episodio pasado nos decía nuestro invitado, la sociedad se ha ido deconstruyendo, ¿no? Y me quedé un poquito con la incógnita de si eso era cierto o no, porque también la popularidad de estas figuras fachas como Peterson, pues también sigue en incremento, ¿no? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito
en Norteamérica, pero también en Latinoamérica, ¿no? Me ha tocado ver raza así random en la calle leyendo libros de Jordan Peterson, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa Pues popularidad? mira, justamente el fin de semana estaba platicando con una amiga que es súper anarquista y con más amigos o sea, y como que hablábamos de todo esto y yo me recordaba un texto que Judith Butler escribe cuando gana Donald Trump la presidencia. Lo escribe, Flux lo escribe en esta revista y de pronto Judith Butler dice, ¿qué pasó? O sea, dice, ¿qué pasó? ¿No? O sea, dice, como que hemos estado dormidos o dormidas y hemos estado pensando que todo va bien chingón y que, no sé, por poner esta palabra que dijiste, que nos estamos deconstruyendo, cada vez entendemos más problemas raciales y de género y todo eso, ¿no? Dice, o sea, yo creía que todo iba así, pero de pronto esto fue como despertarnos del sueño en el que estábamos y es como decir, güey, eh, quizá hemos estado con los ojos vendados y simplemente hemos estado rodeándonos de personas que piensan igual que nosotros, cuando la realidad es que hay un chingo de gente allá afuera que lejos de estar jalando hacia este lado, más bien han estado jalando siempre hasta el otro, solamente que no los hemos visto, pero ahí están, e hicieron ganar a Donald Trump, ¿no? Y no solamente es a Donald Trump, es a Bolsonaro, es a Putin, es un movimiento, es una itinerancia, digamos, internacional que ahí viene, ¿no? Y que creo que es como sobre la que habría que tener un chingo de cuidado, porque si bien creo que hay ciertos temas y ciertas agendas en las que se va avanzando, eh, creo que la realidad es muchísimo más la gente que no está jalando hacia estos lados, estas direcciones, sino que más bien son conservadores y son excesivamente nacionalistas y les mama el dinero y les mama la blanquitud y les maman, no sé, pero no sé, a mí creo que es algo que me preocupa. Porque si no solamente es Jordan Peterson, no es Laje, no sé, tenemos a miles de estos personajes que están saliendo por todos lados y gente que idolatra a Jeff Bezos, gente que idolatra a Elon Musk y que son El nuevo dueño de Twitter. neorreaccionarios y que son neorreaccionarios y que creen que la única forma de tener una mejor sociedad es apostando por el capitalismo y aniquilar la política, porque la política nos está sometiendo a una corrección que les está mutilando su libertad de expresión. Es preocupante. A mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa mucho, ¿no? Y sí no sé qué hacer, la verdad. O sea, a veces creo que no hay otra manera, o lo único que uno puede hacer es como hablar más de esas cosas y pronunciarse más. Y pues como dije hace rato con relación al fascismo, pues ser combativos, ¿no? Ser combativos para delatar todas esas cosas que están operando, ¿no? Creo que sí hay que quitarle también como la máscara a charlatanes, a fascistas. Hay que hacerlo, ¿no? En lugar de darles espacio, creo que es nuestra obligación combatir, pues. A mí me gustaría agregar a lo que dice el camarada Fernando, que tuviese que dar una explicación a por qué está sucediendo esto de hay más Peterson y más todo. Es que tomando un poquito de la perspectiva de que el fascismo termina siendo patadas de ahogado de una sociedad capitalista y poquito de la teoría del conflicto de clases marxista, es que cuando incrementa este aspecto, esta organización, digamos, socialista o conciencia de clase, o como se guste llamar, al mismo tiempo también no aumenta, sino que se intensifica se intensifica la reacción y la neorreacción como respuesta. Entonces
Entonces sí puede ser que la sociedad se esté deconstruyendo lo que gustemos, pero esto causa que pues, el sistema capitalista tenga una reacción. En ese aspecto viene mucho a la mente todo este tema de la desradicalización de neorreaccionarios. Y no creo que la mejor estrategia sea entre comillas, rehabilitación de persona por persona, porque se ha visto como muchas personas, incluso algunas que han estado en círculos anarquistas, se han vuelto neorreaccionarios ellos mismos, porque al final, muy revolucionarios y todo, pero al final son blancos, al final son heteros, al final esto y aquello, ¿no? Yo pienso que lo han comentado algunas personas, sí, estoy de acuerdo con que una mejor estrategia para esta desradicalización de la sociedad y los individuos es ya directamente la abolición de estos sistemas y estas instituciones, como podría ser la supremacía blanca, el patriarcado, la homotransbifobia, todofobia, el capacitismo, etc., etc., ¿no? Todo el sistema capitalista y sus divisiones de trabajo y de clase. Camarada Tito, no sé si ibas a agregar algo. No, pues, bueno, solo que pues es producto justo del mismo liberalismo, esta reacción, ¿no? Digamos, la ficción liberal de la deconstrucción a través del Estado que se creó, de que los departamentos ahora tienen más investigación sobre, digamos, minorías, o hay un mes de historia negra, y todo eso es como parches liberales que pusieron a la desigualdad estructural que generó el sistema capitalista, pues les tronaron la cara, es decir, les estaban deconstruyendo, pero únicamente ellos en sus circulitos sociales. No estaba habiendo una incorporación real de las clases digamos, a la modernidad, sino estaban siendo, digamos, removidas, ¿no? La misma sistema de producción capitalista global se deslocalizó y dejó regiones siendo fantasmas, pues, es decir, y toda esa gente no se benefició de la deconstrucción cultural del liberalismo que sucedía en los medios, en todos lados, pero no sucedía en la vida real. En realidad la gente se fue empobreciendo en estos últimos 40 años, por así decirlo, ¿no? Entonces se intentó superar como el discurso de la lucha de clases y se atomizó, por así decirlo, ¿no? Y estas figuras que surgen como los Laje, los Peterson, pues es justamente el status quo tratando de reforzar su mensaje, ¿no? A través de esas figuras muy vocales que se suponen hasta outsiders, ¿no? Que van contra la corrección política. Dicen las cosas como son, pero en un sentido de volver al individuo nacionalista, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y mantener justamente la división en un terreno cultural de, es que a ti te gusta esto y yo por eso soy distinto, y en realidad el problema de clase persiste. Ahí está, y es lo que el liberalismo no quiere ver, ¿no? Y por eso ponen estos parches de inclusión de género, y ahora que no sé, vamos a tener cárceles, pero manejadas por minorías, como si eso fuera a solucionar el problema carcelario, ¿no? Por poner un ejemplo. Kamala Harris. Sí, ¿no? Hay que poner... Ajá. Sí, no, y creo que eso es producto pues, del mismo sistema liberalista, ¿no? Liberal, poco ya lo decía Daniel Bell también, ¿no? Pues parte de las contradicciones culturales del capitalismo tardío están ahí, hay una ética del trabajo que se siente abandonada frente a esta juventud siempre, ¿no? Y es ese choque intergeneracional que se ha promovido, no sé, yo así lo leo, ¿no? Fer, ¿algunas últimas palabras para cerrar tu venganza en contra de Dios por el crimen de existir? Y no quería existir, la verdad. Nadie me preguntó si quería venir a este mundo. Pues no, nada, algo iba a decir, pero se me fue la banda. No, o sea simplemente quizá decir que sí creo que es importante tener como conciencia histórica y tener conciencia de clase para poder también como situarse y entender dónde está
cada uno de nosotras, nosotres en todo este pedo. Porque a veces creo que también justamente es el pedo, ¿no? Mucha gente se le desfasa la conciencia de clase y están del lado del opresor sin darse cuenta que les están poniendo la madre a ellos mismos, ¿no? Entonces, para eso simplemente necesitamos sobre todo mucha conciencia de clase y mucha conciencia histórica, ¿no? Como para poder justamente desbancar y cambiar muchas de las cosas que nos han puesto hasta en la madre y que nos pueden seguir poniendo en la madre si no hacemos algo. Y ya, nada más eso. Camaraditas, camaradotas, hemos llegado a la conclusión de este episodio de su programa Criptocomunista número 1, el Politburro. Fer, te agradecemos encarecidamente que nos hayas podido acompañar esta noche. ¿Algún anuncio, algún plug que le quieras dejar al público? ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Instagram, Twitter, @ferbustos, TikTok, @filosofiapop, y pues bueno, por ahí me pueden topar. Perfecto. Mis camaradas, no sé si tengan algún anuncio. Estamos bien. Y Lávense las manos, tomen mucha agua. buena recomendación siempre. Y Roben, bueno, roben en el mercado si pueden. también, si no los atrapan, no es crimen. Arriba la piratería y todo eso. Como siempre, pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas a través de el Linktree en nuestro Instagram de @memazapanes, memazapanes laboristas de la Rosita en Facebook. Recomiéndanos con sus amigos y con sus familiares, así de palabra a palabra, recomendación entre nuestros escuchas. Es como vamos a poder seguir creciendo con este programa y trayéndoles más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Si te ha gustado lo que has escuchado, píchanos las caguas, invítanos un taco en el patreon.com/memazapanes. Camaraditas, yo, como siempre, su camarada Cari, diciéndoles esta noche, como todas las noches, das vidania, camaradas. Hospitania. Saludos. Las vidas,